A ver, vamos a meternos de lleno en algo que está pasando en el cine irlandés y que es, la verdad, fascinante. Están cogiendo los géneros de Hollywood de toda la vida, esos que nos encantan, y les dan una vuelta de tuerca. Una muy irlandesa, claro, y el resultado es algo totalmente nuevo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo coges una peli de gángsteres, un western o una de terror y la haces, bueno, que se sienta irlandesa hasta la médula? ¿Cuál es el truco? ¿El ingrediente secreto? Mirad, para entender esto bien, lo mejor es pensar en una analogía muy sencilla, la cocina. Imaginemos que los géneros de Hollywood son como una receta clásica, ¿no? Con sus ingredientes, sus pasos, todo muy bien definido. Pues bien, los directores irlandeses son como esos chefs que cogen la receta y dicen, vale, esto está muy bien, pero ¿y si le añadimos nuestro toque? Y empiezan a echarle sus propios ingredientes, los de la tierra, los secretos. Y aquí viene lo bueno. Resulta que ese ingrediente secreto a menudo es una cosa muy concreta. Lo que podríamos llamar el arte de la parodia sincera. Y ojo, que nadie se confunda, ¿eh? No hablamos de hacer chistes y ya está. No, esto va mucho más allá. Claro, si vamos al diccionario, la parodia es básicamente imitar una obra seria para reírse un poco de ella, ¿no? Aplicarla a algo más mundano o cómico. Y sí, esa es la base. Pero para lo que estamos hablando aquí, se nos queda un poco corta, la verdad. Pero entonces llega Neil Gaiman y le da una vuelta espectacular. Él dice, solo parodiamos las cosas que tienen vida. No tiene sentido parodiar o burlarse de algo que no importa. Y ¡boom! Esto lo cambia todo. Ya no es burla, es un diálogo. Es como un homenaje que dice, esto es tan bueno, tan potente, que puedo jugar con ello y transformarlo. Venga, vamos a dejar la teoría y a ver cómo funciona esto en la práctica. Primer caso de estudio, el cine de criminales y la comedia. Y este es un ejemplo perfecto de la idea de la receta. Mirad, por un lado, Pulp Fiction de Tarantino. ¿Qué tenemos? Sicarios super cool, filosóficos, con unos diálogos increíbles. Y ahora mirad el remix irlandés I Went Down. ¿Qué pasa aquí? Pues que los sicarios cool ahora son mafiosos de mal humor que no paran de discutir. Y el diálogo ingenioso americano se transforma en un humor irlandés lleno de exageraciones y de su forma de hablar tan particular. Es la misma receta base, sí, pero el sabor es completamente diferente. Y una de las herramientas que usan para conseguir esto es una cosa llamada bazos. Suena muy técnico, pero es muy simple. Es cuando pasas de algo súper épico y serio a algo ridículamente mundano. El ejemplo de I Went Down es buenísimo. Imagina una persecución de coches a toda leche, pura tensión, y de repente uno de los gángsters para en seco para robarle el desayuno a alguien en un bar. ¿Vemos el contraste? Ese choque entre la tensión del género y lo absurdo del día a día, ahí está la comedia. O pensad en otro clásico de Hollywood, la comedia Screwball. El escritor Dean Koontz hasta sacó una receta con 6 pasos casi obligatorios. Pues bien, llega una peli como When Brendan Met Trudy, coge esta lista punto por punto, pero le da su toque. En vez de la típica heredera rica y excéntrica, la prota es una ladrona. Ahí lo tenemos otra vez, el remix irlandés en acción. Vale, suficiente de criminales por ahora. Vamos a cambiar de tercio y a meternos en un género donde este remix es igual de potente, sino más, el terror. Nos vamos de viaje al folclore, a los sustos y, cómo no, a los bosques irlandeses. Pero ojo, es súper importante entender que el terror irlandés no ha salido de la nada, ¿eh? Tiene unas raíces profundísimas en su propia literatura, en la tradición gótica. Estamos hablando de la tierra que nos dio a Drácula y a Dorian Gray, poca broma. Así que claro, cuando el cine irlandés actual se pone a hacer terror, en realidad está charlando con su propia historia, con sus propios fantasmas. Y aquí se ve muy bien que hay dos maneras de usar ese ingrediente irlandés. Por un lado tenemos una peli como Shrooms. ¿Qué hace? Pues usa Irlanda casi como un decorado de cartón piedra. Pone a los típicos adolescentes americanos de peli de terror y un folclore muy de postal. En cambio, The Hallow es todo lo contrario. Aquí lo irlandés no es el fondo, es el centro de todo. Se mete de lleno en leyendas concretas, en sus criaturas, y los personajes de allí son gente real, compleja. Esa es la gran diferencia. Usar un país como un escenario o usarlo como el corazón de la historia. Bueno, pues después de ver todo esto, de los gángsteres a los monstruos del bosque, volvamos a la pregunta del principio. ¿Cuál es, al final, ese ingrediente secreto irlandés? ¿Qué es lo que transforma las recetas de Hollywood? La clave, al final, es que no es una sola cosa, es un cóctel. Es esa mezcla tan suya de humor negro con lo cotidiano, ese bathos del que hablábamos, son esos diálogos a toda velocidad, llenos de ingenio y de expresiones de allí. Es como usan el paisaje, que deja de ser un fondo bonito, para convertirse casi en un personaje más. Es que son muy conscientes de la historia del cine y juegan con ella. Y, sobre todo, es esa capacidad de coger los clichés de un género y plantarlos de lleno en sus propias leyendas, en su cultura. Y con esto volvemos a la frase de Neil Gaiman, que de verdad lo clava. Lo que hacen estos cineastas no es copiar,
Para nada. Están teniendo una conversación, un diálogo creativo con los géneros más grandes del cine. Y lo que demuestran es que esas historias, esas recetas, siguen muy vivas y que se pueden contar de formas totalmente nuevas, frescas y sorprendentes. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. ¿Qué género de Hollywood se merece el próximo remix irlandés? ¿Una de ciencia ficción? ¿Un western en los campos de Irlanda? Las posibilidades, desde luego, son fascinantes.